Damas y caballeros, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso. Les habla Guillermo Rodríguez con las reflexiones de un ciudadano común y corriente bajo un régimen socialista. Reflexiones sobre economía, geopolítica, cultura y muchos otros temas. Esta semana se celebran las elecciones presidenciales de segunda vuelta en la República Argentina. Y en lugar de pretender hablarles de, porque de poco serviría, me van a decir Argentina no es Venezuela, lo cual es cierto. Eh, Así como alguna vez los venezolanos dijimos Venezuela no es Cuba, lo cual sigue siendo cierto, aunque se parezca mucho. Contarles una fábula sobre cómo se puede destruir una democracia mediante la democracia. Por cierto, está incluida en mi reciente libro eh, en, en Chile, La ilusión comunista. Um, la fábula de las cigarras que por envidia a las otras votaron por el insecticida. De un mundo imaginario en que los animales y los insectos hablan, se visten como los humanos del mundo real. Y ante todo, recuerden la fábula de la hormiga trabajadora y la cigarra holgazana, porque mi historia es el siguiente capítulo. La historia no terminó ahí. Y lo que siguió es una gran fábula de hormigas, cigarras y langostas, en las que pasaron muchas otras cosas y mucho peores. Poco tiempo después, de artesanas, comerciantes, obreras y empresarias. Incluso existían porque las otras hormigas pagaban sus impuestos y votaban para elegir gobernantes. Todas las hormigas eran trabajadoras y ahorrativas. Todas guardaban para mantener alimentadas y calientes a sus familias en invierno. Todas respetaban a sus vecinos y cumplían fielmente sus acuerdos en los negocios y los asuntos públicos. Ninguno hubiera votado por una hormiga holgazana, por lo que las hormigas políticas lucían muy atareadas todo el tiempo. Pero estas hormigas no eran iguales, no eran iguales como podemos pensar que lo son las hormigas reales que conocemos, que desde el capullo son obreras o soldados o una reina. Estas eran todas muy similares, pero solamente eran iguales en derechos y obligaciones de adultas. Eran diferentes preferencias y en resultado todas eran o procuraban seriosamente la propiedad, cumplían escrupulosamente sus acuerdos, se dedicaban a sus propios asuntos, evitando entorpecerse en los ajenos y vivían en paz. Las cigarras eran muy diferentes, holgazanas, deshonestas, escandalosas. Aunque eran pobres, sus vidas eran una fiesta, viviendo de lo poco que la naturaleza les ofrecía sin esfuerzos, y de pequeños timos eran felices hasta el invierno. En invierno recurrían a las hormigas en busca de lo que no habían ahorrado en verano. Mendigaban, robaban y la mayoría moría de hambre y frío. Cada primavera, las escasas cigarras sobrevivientes reiniciaban la fiesta sin fin y cada invierno sus filas se reducían hasta casi desaparecer. Así que las cigarras eran pocas. Las hormigas no entendían a las cigarras. Les molestaba que tras holgazanear todo el año, pedirles a ellas que tanto habían trabajado y ahorrado alimento y refugio en invierno, y las dejaban a su suerte. Pero no eran iguales. Unas eran granjeras y otras eran diferentes en ocupaciones y en resultados. Unas comerciantes hacían mejores tratos que otras. Miraba porque mejoraba la vida de todas.
Otro socialista concluyó de la fábula original: no eran crueles ni carecían de solidaridad. Toda hormiga ayudaría a otra hormiga en desgracia y ninguna hormiga dejaría de pagar como deuda de honor mañana lo que por caridad le dieran hoy. Pero algunas hormigas que habían amasado fortunas notables encontraron divertidas a las cigarras y se lamentaron de su triste suerte en invierno. Dieron alimento y refugio a las cigarras, que tras sobrevivir al invierno por su generosidad, las envidiaban y odiaban más que a las hormigas comunes, que nada les daban. Las langostas, que ocasionalmente llegaban saqueando y destruyendo, llegaron y se detuvieron a observar el mundo, que había cambiado. Había más cigarras que nunca y más riqueza. Las hormigas que tenían menos resentían que las hormigas que tenían más mantuvieran a las holgazanas cigarras. Y las cigarras envidiosas odiaban a las hormigas que las alimentaban. Las langostas, en lugar de lanzarse al saqueo, hablaron con las trabajadoras y les dijeron que las hormigas ricas las explotaban. Pobres se sintieron esas hormigas como no se habían sentido nunca, hasta que aquellas mismas habían tenido en el pasado, como habían hecho siempre. Así les enseñaron las langostas a las hormigas a envidiarse unas a otras y quedaron muy satisfechas de su discurso. También con las cigarras, que ahora eran muchas. Les dijeron que eran víctimas del racismo de todas las hormigas y de la explotación de las hormigas más ricas, que tenían derecho a vivir como las hormigas sin trabajar como las hormigas, que de cada necesidad nace un derecho y que el injusto y desigual mundo de la hormiga carecía de todo, que necesitaba la gran revolución de las justicieras langostas, y quedaron todavía más satisfechas de su discurso. Finalmente hablaron con las hormigas ricas. Les dijeron que las hormigas pobres las envidiaban y las cigarras desagradecidas las odiaban, que las hormigas políticas atacarían para robarles sus riquezas, que todos temían podrían proteger el discurso como para dar confiadas. El siguiente votaron sus candidaturas y arrasaron. Las hormigas ricas financieras las votaron en masa y también expropiaron la propiedad de las hormigas con expropiaciones, con intervenciones, haciendo que unas pocas hormigas ricas ganaran mucho y otras se arruinaran, traicionando después a sus amigas. Cargaron de impuestos al resto ferozmente, forzándolos a trabajar cada vez más para retener cada vez menos y vivir cada vez peor. Encerraron a las cigarras en campos de trabajo forzados, pero por más que se esforzaron con sus látigos, no lograban que produjeran más de lo que consumían para no morir. Y cansadas de las cigarras, las fumigaron con insecticidas.